El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías que Dios se relaciona con la humanidad por medio de pactos? En la Biblia encontramos dos grandes pactos: el pacto entre Dios y el pueblo de Israel y el nuevo pacto mediado por la obra de Jesucristo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos pactos menores entre Dios y algunos personajes bíblicos. En la clase de hoy estudiaremos el pacto entre Dios y Salomón y cómo la obediencia trajo bendición al pueblo de Israel y una renovación espiritual. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios le bendiga a mis queridos hermanos y muchas bendiciones en este nuevo año que acaba de comenzar. Reciban un abrazo de nuestra parte y de igual manera un abrazo de parte de todo el equipo pastoral general de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Muchas bendiciones para ustedes. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 18. Dios promete escuchar y perdonar. Y estaremos trabajando el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 12 al 22. Y tenemos el versículo a memorizar, que es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, muy conocido por muchos de nosotros. Mire cómo dice: Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. Primero, afirmar que Dios invita a las personas de fe a entrar en una relación de pacto en la cual ambas partes asumen libremente responsabilidades mutuas. Número 2, definir el concepto pacto desde la perspectiva de la teología bíblica. Y número 3, explicar la importancia de la oración y de la adoración para el crecimiento espiritual. Y hoy estaremos en el vocabulario definiendo quién era Salomón, ¿verdad? ¿Quién era Salomón? Y Salomón era el hijo de David y de Betsabé, tercer y último rey del reino unido de Israel, y durante su reinado la nación alcanzó su máxima expansión geográfica y material. Dice la palabra que era un hombre sabio y construyó un gran templo para el Señor, y la tradición le atribuye el libro de sabiduría. También parte del vocabulario está lo que es la langosta, y es un insecto de orden ortóptero. Así se distingue del saltamontes, parecido al saltamonte, pero se distingue por su comportamiento gregario y por moverse en enjambre. Y la invasión de las langostas era una imagen de juicio o de castigo. Y cuando hablamos de decretos, estamos hablando de una declaración pública hecha por un monarca o cuerpo gobernante que tenía fuerza de ley. Típicamente se decía en voz alta y posteriormente era promulgado en forma escrita. ¿Y qué les parece si buscamos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 en adelante? Así que estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se le apareció de noche al Señor y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este sitio como templo para los sacrificios. Así que si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, dice, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar, porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre,
poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré tu reinado según lo pactado con David tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo que gobernara a Israel. Pero si ustedes se apartan de mí y no cumplen las leyes y los mandamientos que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses, los arrancaré a ustedes de la tierra que les he dado. Arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado y haré que sea motivo de burla constante entre todas las naciones. Y este templo, que era tan glorioso, será convertido en un montón de ruinas. Y todo el que pase junto a él se asombrará y preguntará: ¿por qué actuó el Señor así con este país y con este templo? Y les responderán que fue porque abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y porque se aferraron a adorar y servir a otros dioses, que por eso hizo venir sobre ellos tan grande mal. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en esta hermosa mañana? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos en este día. Gracias por la oportunidad que nos das de este nuevo año. Un nuevo año, Señor, donde sabemos que dirigidos por tu palabra, serás tú siempre, Señor, guiándonos a puertos seguros, guiándonos a nuevas experiencias, guiándonos, Señor, a grandes bendiciones. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos escuchan a través de estos medios, y permite que esta palabra cale en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, hoy nos encontramos ante una nueva unidad de estudio en la cual vamos a estar considerando varios pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y hoy iniciamos con el libro de Crónicas, que consta de dos partes. El libro Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y el libro de Crónicas prácticamente es un resumen desde la perspectiva de la historia de la salvación. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, ¿sabes? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, y algunos libros históricos como Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, y Primera y Segunda de Reyes. Y el pasaje que estudiaremos en este día, que estamos estudiando hoy, nos presenta la historia de la dedicación del templo cuando el rey Salomón, el hijo de David, se encontraba en el trono. Y es importante señalar que Salomón fue el tercer y último rey de Israel como Reino Unido, ya que, como todos sabemos, una vez termina el reinado de Israel, el reino de Israel se dividió en dos. Tan pronto subió al trono Roboam, el hijo de Salomón. Y este pasaje nos presenta que Dios está dispuesto a entrar en una relación de pacto con la totalidad del pueblo de Israel y con Salomón de manera particular. Y a través de la Biblia podemos ver que los pactos entre Dios y la humanidad, miren, son vitales, son, muy importantes, ya que vemos que a través de esos pactos se demuestra la intención de Dios, que siempre va a ser bendecir, perdonar, restaurar, a todos aquellos que obedecen con fe. Y esa es la intención de Dios, no es otra: bendecir, perdonar y restaurar a todos aquellos que obedecemos con fe. Y de igual manera, esta lección nos va a ayudar a entender la importancia de la oración y adoración para el crecimiento espiritual. Y ya que estamos entrando en este nuevo año, yo creo que es algo que podemos cada uno de nosotros proponernos en nuestros corazones. Vayamos entonces al texto bíblico que nos compete en el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 22. Y hay varios puntos importantes que debemos mencionar para interpretar correctamente esta lección. Lo primero es poder nosotros definir qué es un pacto, porque hemos escuchado tanto de que hacemos un pacto y estamos pactando. No. Vamos a definir esto, ¿verdad? Y cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de un acuerdo, un convenio, ¿verdad? Un contrato entre dos partes, ya sea personas o sean grupos. Y se entra a un acuerdo, y esto es importante, de manera voluntaria, donde ambas partes, ¿verdad?, van a aceptar libremente. Y en el Antiguo Testamento existían, podemos encontrar pactos de vasallaje. Y usted dirá: pastor, ¿qué es eso? Pactos de vasallaje. Miren,
Eso era un convenio que se hacía entre dos reinos, ¿verdad? Donde había un reino más poderoso que el otro y el más débil acepta ser vasallo del reino más fuerte y el reino más fuerte toma como responsabilidad proteger al reino más débil. Y eso es alguno de los ejemplos, ¿verdad?, que vemos a través del texto bíblico. Y estos pactos terminaban, ¿verdad?, y se enumeraban al final las bendiciones que se recibirían, ¿verdad?, como recompensa de obedecer el pacto, pero de igual manera se hablaba de las maldiciones acarreadas por la desobediencia. Y en la Biblia nosotros encontramos dos grandes pactos. El primer pacto que encontramos es el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y el segundo pacto que encontramos es el nuevo pacto mediado por la obra de Jesucristo. Estos son los dos grandes pactos que vemos en el texto bíblico. Pero también podemos encontrar en el Antiguo Testamento lo que nosotros llamamos como pactos menores. Y por ser pactos menores no significa que sean pactos de menor importancia. Podemos encontrar, por ejemplo, el pacto de Dios y Adán, el pacto que hizo Dios con Noé, el pacto que hizo Dios con Moisés, el pacto que hizo Dios con David y ahora el que estamos estudiando, el pacto que hizo Dios con Salomón. Y entonces, en segundo lugar, es importante conocer esto porque para nosotros poder tener un entendimiento mejor de esta lección. En segundo lugar, es importante saber la historia que hay detrás, ¿verdad?, de la construcción del templo de Salomón. Ustedes saben que David tuvo un interés genuino y tuvo esa intención de construir un templo en Jerusalén. Y por eso fue que vemos que él trasladó el arca a la capital del reino, que era Jerusalén, en el reino de Israel. Y entonces vemos que Dios no le permitió construir el templo bajo su reinado. Y el honor de construir un templo en Jerusalén dedicado a Dios de Israel, sabemos que le tocaría, nos dice el texto, a uno de los hijos de David. Y David comprendió que Salomón, su hijo, era el escogido, ¿verdad?, para hacer esto. Y por eso es que lo comisiona a que construya el templo tan pronto suba al trono. Y cuando usted lee el libro de Primera de Crónicas, se da cuenta en esos capítulos finales de Primera de Crónicas que David está trabajando, preparando todo para que cuando entre su hijo al trono, obviamente está comisionado, ya tenga un trabajo hecho, pero a él le va a tocar construir el templo y dejar todo listo. Así que vemos eso a través del libro de Crónicas. Y aquí es donde llegamos a lo que es la base de nuestra lección, donde ya Salomón vemos que está en el trono, se termina de construir el templo y se traslada el arca. Y una vez se concluyó la construcción del templo, cuando vamos, es el capítulo 5, si no me equivoco, de Segunda de Crónicas, vemos entonces que dice que una nube descendió a la casa de Dios y los sacerdotes que le tocaba servir no pudieron ministrar porque la gloria de Dios había llenado la casa. Y esto es importante y relevante decirlo porque esto que estamos diciendo presenta de alguna u otra manera cómo Dios acepta este templo como su casa. Y vemos que Salomón tuvo una experiencia espiritual también, la misma que tuvieron, no quizá la misma que tuvieron aquellos sacerdotes que estaban en el templo, pero sí definitivamente fue una experiencia espiritual. Pero miren cómo fue con Salomón. Dice que Salomón estuvo orando y en medio de ese proceso de dedicación del templo dice que mientras él estuvo orando, dice que Dios escuchaba su oración. Y el texto nos enseña que Dios se le reveló en la noche y le propuso a Salomón, entrar en una relación de pacto. ¿Y en qué consistía ese pacto? Pues miren, bien sencillo. Decía, si el pueblo cumple el pacto por medio de la obediencia a las leyes divinas, ¿verdad?, Dios promete recompensar la obediencia
con bendiciones. En otras palabras, Dios promete amar, Dios promete cuidar, proteger y prosperar a ese pueblo que es obediente. Ahora, si el pueblo no cumple con el pacto de Dios, Dios no los va a proteger. Y obviamente tendrían unas consecuencias. Y vemos que el texto nos habla de sequías, plagas, y podemos entender que es muerte. Sin embargo, vemos en el versículo 14 una expresión hermosa de parte de Dios. Y dice que si el pueblo se humilla en oración ante Dios y se arrepiente de su maldad, dice el texto que el Señor escucharía sus oraciones, perdonaría sus pecados y le prosperaría en todo. Miren qué cosa hermosa. Así que si el pueblo obedece el pacto, Dios lo bendice. Si no llegase a cumplir el pacto con Dios, tendrá sus consecuencias. Sin embargo, si el pueblo se humilla, dice, en oración se arrepiente, Dios les estará escuchando. Los perdonaría y los prosperaría. Miren qué cosa hermosa. Me encanta mucho este versículo 14 y se lo voy a volver a leer porque es un verso hermoso. Dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que esto es un verso hermoso para nosotros. Mire, guardarlo, memorizarlo, imprimirlo, tenerlo cerca en este nuevo año. Que no olvidemos que el Señor siempre, siempre estará dispuesto, miren, a escucharnos, a perdonarnos y a sanarnos. Qué hermosa esa palabra. Y me encanta mucho también porque en el verso 15 Dios también promete que escuchará las oraciones que el pueblo fiel haga en ese nuevo santuario que le prepararon. Me encanta, dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Qué hermoso el Señor. Y finalmente vemos que Dios le promete a Salomón que se actúa de manera humilde. Dice que le va a bendecir de la misma manera que bendijo a su padre David. Y también dice que también le dice que levantaría una dinastía que ocupará el trono de Jerusalén por muchas generaciones. Sin embargo, le advierte que la desobediencia al pacto causaría la destrucción del templo de Jerusalén. Y usted y yo sabemos, ¿verdad?, cómo terminó ese templo, y sabemos que el pueblo, luego de este reinado de Salomón, no fue nada bueno el pueblo. Los líderes se desviaron por completo, desobedecieron, y eso llevó, ¿verdad?, a la destrucción del pueblo, del templo de Jerusalén por el imperio babilónico. Pero eso es en otra clase. Ciertamente, mis queridos hermanos, esta lección nos enseña que Dios se relaciona y se quiere relacionar con el ser humano por medio de pactos donde cada uno pueda aceptar responsabilidades y de igual manera pueda gozar de unos derechos y unos privilegios. Y los cristianos, cada uno de nosotros, entramos en una relación de pacto con Dios cuando aceptamos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El texto bíblico nos dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En segundo lugar, pienso que es importante saber que Dios no obliga al ser humano a entrar en una relación de pacto con Él. Y esto es importante. Miren, Dios es muy noble. Por eso vemos que su invitación a entrar en una relación con Él siempre va a ser de manera libre y voluntaria, motivada por el amor, algo que le caracteriza y que lo define. Como dice el Salmo 106, versículo 8, Dios nos salva, miren, por amor de su nombre. En tercer lugar, pienso que es importante entender que nuestras relaciones de pacto con Dios y nuestra obediencia a sus mandatos va a permitir que podamos nosotros renovarnos espiritualmente, mire, diariamente y de manera integral, porque hay bendición en la obediencia. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? De igual manera,
aquellos que hemos sido bendecidos por Dios, usted y yo, miren, nos convertimos en agentes de bendición para los demás. De manera que ese pacto que nos une a Dios se expande. Mire, y se expande y alcanza a todas aquellas personas con las cuales usted y yo interactuamos diariamente en nuestra vida. No podemos olvidar, mis queridos hermanos, que la obediencia trae bendición. Sin embargo, también no podemos olvidar que la desobediencia trae maldición. Cuando desobedecemos a Dios, lo que pasa es que nos alejamos poco a poco de Él. Y si no nos cuidamos, podemos caer en las garras del enemigo, que está deseoso de matar, hurtar y destruir. Y una vez nosotros estamos en las garras del enemigo, comenzamos a cambiar. Y cambia nuestra manera de pensar. Y comenzamos entonces a perseverar, miren, en lo que es malo, en la maldad. Y a pesar de nosotros ser advertidos del pecado y de sus consecuencias, fíjense, vemos que Dios sigue llamándonos y nos sigue llamándonos. Y si nosotros rechazamos una y otra vez ese llamado de Dios al arrepentimiento, va a llegar el momento donde tenemos que enfrentar las consecuencias, que son horribles, pero son consecuencias de nuestra propia maldad. Por eso decimos que el rechazo de los mandatos de Dios tiene graves consecuencias. Y en quinto lugar, la obediencia es parte de nuestra adoración a Dios. Miren, cuando usted y yo cumplimos sus mandatos y lo hacemos en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana, lo que estamos haciendo es adorando a Dios. Porque la adoración es un estilo de vida. Y como cristianos debemos vivir como personas de fe. No solo para con nosotros mismos, sino también para con nuestro prójimo. Y cuando vivimos en obediencia a sus mandatos, miren, el amor de Dios comienza a desbordarse en nosotros y comenzamos a dar testimonio de quién es nuestro Señor. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si culminamos esta experiencia con una oración? Dios de pactos, gracias te damos por tu disposición a entrar en una relación de amor y salvación con la humanidad. Gracias porque demuestras a cada paso tu misericordia y tu grandeza. Danos fuerzas para poder entrar en una relación de pacto contigo y mantener esa relación con fidelidad. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.